Imagina un hombre que desde las humildes calles de Medellín logra amasar una fortuna tan vasta que rivaliza con el Producto Interno Bruto de naciones enteras. Un hombre que no solo dominó el negocio de la cocaína, sino que se convirtió en una figura tan poderosa que hizo tambalear a gobiernos y desafió abiertamente a las autoridades más implacables del mundo. Esta es la historia de Pablo Escobar, un narcotraficante que en su búsqueda de poder absoluto construyó un imperio criminal sin precedentes, pero que también desencadenó una ola de violencia y terror que cambió para siempre la historia de Colombia. Escobar no era un simple delincuente, era un estratega implacable cuya ambición lo llevó a controlar más dinero que algunos países y cuya caída fue tan monumental como su ascenso. Quédate hasta el final para conocer cada uno de los detalles. Recuerda por favor suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Sin más preámbulo, comencemos. Regálanos un like. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia. Proveniente de una familia humilde, creció en las duras calles de Medellín, donde su ambición y determinación lo destacaron desde una edad temprana. Desde joven, Escobar se involucró en el mundo del crimen, iniciándose con pequeños robos y estafas. A finales de los años 60, empezó a participar en el contrabando de bienes ilegales como cigarrillos y electrodomésticos, lo que le permitió establecer valiosas conexiones en el mundo del crimen organizado. Estas primeras incursiones le dieron una comprensión profunda de cómo funcionaba el mercado negro y la importancia de la logística en el tráfico de bienes. Fue en la década de 1970 cuando Escobar encontró su gran oportunidad en el creciente mercado de la cocaína. En ese momento, la demanda de esta droga en Estados Unidos estaba en auge y Escobar no tardó en aprovechar la oportunidad. Entró en el negocio con una meta clara: dominarlo por completo. Utilizó sus conexiones y su habilidad para controlar y organizar operaciones de gran escala para lograr sus objetivos. Escobar no se contentaba con ser un intermediario más en la cadena del tráfico de drogas, quería controlarlo todo, desde la producción de Colombia hasta la distribución en las calles de Estados Unidos. Este enfoque totalizador le permitió acumular rápidamente un poder y una riqueza incomparables. A medida que el negocio de la cocaína prosperaba, también lo hacía la fortuna de Escobar. En su apogeo controlaba aproximadamente el 80% de la cocaína que entraba en Estados Unidos, convirtiéndose en el líder indiscutible del cártel de Medellín. Su casi monopolio del mercado le generaba ingresos astronómicos. Se estima que en su punto más alto ganaba alrededor de $420 millones por semana. La revista Forbes lo incluyó en su lista de los hombres más ricos del mundo en varias ocasiones durante la década de 1980. Con esta enorme riqueza, Escobar no solo expandió su imperio criminal, sino que también adquirió una vida de lujos inimaginables. Compró aviones, submarinos y construyó laboratorios de cocaína en la selva colombiana. Además, sobornó a políticos, jueces y fuerzas del orden para asegurarse de que su negocio floreciera sin obstáculos. Pero su ambición no se detenía en el narcotráfico, soñaba con ser una figura política de peso y eventualmente presidente de Colombia. El estilo de vida de Escobar era tan extravagante como su ambición. Era conocido por su colección de propiedades lujosas, aviones privados y una impresionante flota de automóviles. Su propiedad más famosa, la Hacienda Nápoles en Antioquia, incluía un zoológico privado con animales exóticos traídos de todo el mundo. Sin embargo, Escobar no solo utilizaba su riqueza para su propio disfrute, también construyó hospitales, escuelas y campos de fútbol en los barrios más pobres de Medellín, ganándose así el apoyo y la lealtad de muchos. Este enfoque de Robin Hood le permitió construir una base de poder popular, dificultando los esfuerzos del gobierno colombiano para capturarlo. Para muchos, Escobar era un benefactor dispuesto a desafiar al gobierno corrupto para ayudar a los más necesitados. Pero detrás de esta fachada caritativa, Escobar era un hombre despiadado que no dudaba en utilizar la violencia para mantener su control sobre el negocio de la cocaína. Su lema, plata o plomo, resumía su filosofía: si no aceptabas su soborno, enfrentabas la muerte. Para asegurar su dominio, Escobar desató una ola de violencia que dejó una marca indeleble en la historia colombiana. Ordenó el asesinato de miles de personas, incluyendo políticos, jueces, periodistas, policías y civiles inocentes. Su táctica más temida era el uso de sicarios, jóvenes asesinos a sueldo reclutados en los barrios más pobres de Medellín, responsables de ejecutar muchos de los asesinatos ordenados por Escobar,
incluyendo importantes figuras públicas que se oponían a él. Uno de los episodios más oscuros en la carrera de Escobar fue el atentado contra el vuelo 203 de Avianca en 1989, en un intento fallido de asesinar a un candidato presidencial que viajaba en el avión. El ataque resultó en la muerte de 107 personas inocentes y marcó un punto de inflexión en la guerra entre el cártel de Medellín y el Estado colombiano. La influencia de Escobar en Colombia llegó a tal punto que en 1982 fue elegido como suplente para el Congreso. Sin embargo, su ambición política resultó ser su perdición. El ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla comenzó a investigar sus actividades y a exponer públicamente sus vínculos con el narcotráfico. En respuesta, Escobar ordenó su asesinato en 1984, provocando una feroz respuesta del gobierno colombiano y la intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con la muerte de Lara Bonilla, el gobierno colombiano, bajo la presión de Estados Unidos, declaró la guerra al cártel de Medellín. La política de extradición que permitía que los criminales fueran enviados a Estados Unidos para ser juzgados se convirtió en una de las principales preocupaciones de Escobar, quien temía ser extraditado y encarcelado en una prisión estadounidense. En respuesta, Escobar lanzó una despiadada campaña de terror en todo el país, con atentados, secuestros y asesinatos. Utilizó su fortuna para financiar una guerra total contra el Estado colombiano, ofreciendo recompensas millonarias por la cabeza de policías y jueces que apoyaban la extradición. Su influencia convirtió a Colombia en un campo de batalla. Incluso bajo una intensa presión gubernamental, Escobar continuó llevando una vida de lujo. En 1991, negociando con el gobierno, acordó entregarse a las autoridades a cambio de no ser extraditado. Como parte del acuerdo, construyó su propia cárcel, la Catedral, una prisión que era más un resort de lujo que un centro de detención. Desde allí, Escobar seguía dirigiendo su imperio, recibiendo visitas, organizando fiestas y disfrutando de todos los lujos inimaginables. Pero la caída de Escobar fue tan rápida como su ascenso. En 1992, después de escapar de la catedral, se convirtió en un fugitivo, constantemente huyendo de las autoridades. El gobierno colombiano, con el apoyo de Estados Unidos, lanzó una cacería sin precedentes para capturarlo. Los días de lujo habían terminado. Escobar, quien alguna vez había sido el hombre más poderoso de Colombia, ahora vivía como un hombre desesperado, escondiéndose en casas abandonadas y cambiando constantemente de ubicación para evitar ser capturado. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños número 44, Escobar fue localizado por el Bloque de Búsqueda, una unidad especial de la policía colombiana. En un tiroteo en los tejados de Medellín fue abatido, marcando el fin de una era. Su muerte simbolizó el colapso de uno de los imperios criminales más grandes de la historia. La historia de Pablo Escobar es una paradoja. A pesar de construir un vasto imperio y acumular una fortuna incalculable, nunca pudo escapar de las consecuencias de sus crímenes. Su vida es un recordatorio de cómo la búsqueda insaciable de poder y riqueza puede llevar a la destrucción. Mientras algunos en Colombia lo ven como un héroe que ayudó a los pobres, otros lo recuerdan como el hombre que desató una ola de terror en el país. Sin embargo, una cosa es segura: la historia de Escobar es una advertencia sobre los peligros del poder desmedido y la corrupción que puede acompañar a la riqueza extrema. Para finalizar, Escobar personificó la capacidad del crimen para corromper, destruir y dominar. Sin embargo, su desenfrenada sed de poder y riqueza no solo lo convirtió en el enemigo número uno de gobiernos y autoridades, sino que también lo llevó a un final inevitable y violento. Su vida, llena de contradicciones entre la opulencia y la barbarie, el carisma y el terror, dejó una marca imborrable en Colombia y en la historia global del narcotráfico. La grandeza que buscó se transformó en su propia trampa. Ni el hombre más poderoso puede escapar de las consecuencias de sus actos. Con esto hemos llegado al final de este capítulo por hoy. Déjame tus discernimientos en la caja de comentarios junto a un buen like. Recuerda por favor suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. ¿Ya habías conocido parte de la historia de Pablo Escobar? Si no, aquí lo has hecho. Sin embargo, hay muchas más atrocidades que se esconden detrás del velo. Eso es apenas un aperitivo de todo lo que sucedió bajo su poderío en Colombia. Nos vemos en una próxima.